Hola, pues el día de hoy estamos aquí para llevar a cabo nuestra sesión virtual. Hoy, el día de hoy vamos a compartir en el marco de la unidad número 3, que es con la que iniciamos esta sesión que comprende el 4 de febrero del 2023, con el marco jurídico de la transparencia y rendición de cuentas. Y ahí vamos a rescatar ordenamientos constitucionales, las leyes de transparencia en lo federal y en lo estatal, lo que deriva de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y algunos otros ordenamientos federales, así como la parte que involucra en materia de transparencia y rendición de cuentas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Bienvenidos a esta sesión y esperamos que sea de mucho provecho. El objetivo, pues, es analizar el marco jurídico de la transparencia y la rendición de cuentas para ver cómo esto influye en la aplicación de la vida práctica de la administración pública y cómo esto contribuye a su formación profesional como administradores públicos. El desarrollo va a ser con las diapositivas y el cierre va a ser con algunas conclusiones. En el proceso iremos dando ejemplos y que todo esto sirva para que, por favor, integren parte de estas ideas en su reporte de lectura, como se indicó ya en las actividades, lo cual habrán de entregar a más tardar el sábado 4 de febrero a las 23:54. Entonces, bueno, hablar de la transparencia en México, pues es un asunto que comienza desde los años 70 y obviamente lo primero fue pues hacer algunas reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde desde 1977 en el artículo 6 de la Constitución, pues se introdujo parte de esto, como vemos en el artículo donde dice: la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial administrativa, sino en el caso de que ataque la moral, los derechos de tercero, porque algún delito, porque provoca algún delito, perturbe el orden público, y como vemos es algo muy genérico, pero es ahí como se toma el primer antecedente. Es hasta 1977 cuando al mismo artículo se adiciona y queda como sigue: la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Este último renglón es donde empezamos a ver que es el primer paso a la transparencia desde el punto de vista del marco jurídico, del contexto normativo. Ahora, un poco la evolución del derecho a la información se concibe como un principio, como una prerrogativa, tanto de los partidos políticos a fin de difundir su ideología y programas en los medios de comunicación, y luego como un derecho social. Entonces, la otra parte que se reconoce en la parte normativa es la cuestión de el derecho a la información. Entonces, primero, en el artículo 6, en donde el derecho a la información, y en la siguiente se contempla esta parte más del derecho a la información. Ahora, el derecho a la información que se establece en el artículo 19 de los derechos de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre en 1948, pues es la garantía fundamental de que toda persona posee a traerse información e informar y ser informada. Entonces, veamos, antecede hasta 1948 a nivel mundial. Ahora, en México, entonces se tiene el derecho a la información, tiene un titular colectivo, la comunidad, y el titular particular. Entonces, el derecho a la información comprende cuatro cosas. Uno, la libertad de opinión, la libertad de expresión, la libertad de prensa y la libertad de información. Entonces, puede definirse el derecho a la información pública como la prerrogativa de la persona para acceder a datos, registros y todo tipo de informaciones en poder de entidades públicas y empresas privadas que ejercen o cumplen funciones de autoridad, con las excepciones taxativas que establece la ley en una sociedad democrática. Como nos damos cuenta, vamos avanzando y entonces el marco jurídico de la transparencia en México se va consolidando. Ahora, es el 10 de junio del 2002 cuando, bajo el gobierno de Vicente Fox Quesada, se firmó el decreto aprobado el
30 de abril de ese año por unanimidad de la Cámara de Diputados y de Senadores, a través de la cual se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Creo que este es un gran paso y es el primer documento que habrá de ir consolidando o de ir formando un camino legal sobre el cual se van a basar distintos actores en el gobierno. En materia de transparencia, entonces, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ordena que los órganos del Estado pongan a disposición del público de manera permanente y actualizada en Internet un conjunto de información que permita a los ciudadanos tener un conocimiento directo de sus funciones, acciones, resultados, estructura y recursos con la finalidad de facilitarles y permitirles evaluar su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad. Aquí cabe destacar que más tarde, aproximadamente como a los 5 años, la ley de transparencia tuvo una reforma. En un principio solo estaban sujetos a presentar transparencia en estos ámbitos el gobierno, los órganos del Estado. Después, esta obligación se va a las organizaciones no gubernamentales, a los partidos políticos, y a los sindicatos, ya como obligados también a estar en el marco de esta ley. Bueno, me parece que eso es un paso muy importante. Ahora, a partir de entonces del 2002, se empiezan a generar muchas leyes, tanto a nivel federal como a nivel de los gobiernos estatales en materia de transparencia, de tal modo que a la fecha, hasta donde yo sé, todos los estados de la República Mexicana cuentan con una ley de transparencia y obviamente apegada a la del modelo federal que ya citamos. Entonces, el artículo 6 que veníamos leyendo desde 1976 dice que las autoridades federales, estatales y del Distrito Federal, que son las que se rigen por las bases y principios de las nuevas fracciones del mismo párrafo. Entonces, estas son autoridades reguladoras y autoridades obligadas a cumplir con la materia de transparencia. Ahora, la fracción primera contiene 3 cuestiones importantes que vale la pena señalar. Una es la definición de las autoridades obligadas por el derecho de acceso. 2, se refiere a la información que se considera reservada. Y 3, tiene que ver con el principio de máxima publicidad. Entonces, ya aquí nosotros vamos viendo que con esta ley, entonces el marco jurídico de la transparencia en México, pues se va consolidando, aunque en la vida práctica haya muchas inconformidades o muchos desacuerdos, pero para mí creo que es un importante avance. El día de hoy, pues repito, muchas instancias de gobierno no lo llevan al pie de la letra, pero sí está habiendo una mayor exigencia y bueno, sobre todo se requiere de voluntad política para cumplir con esto. Ahora, la fracción segunda se refiere de la ley a la protección que el legislador le debe de dar a la vida privada y a los datos personales. Entonces, la Constitución no señala directamente un derecho, sino un mandato al legislador para que sea la ley la que proteja los bienes jurídicos que consisten en la vida privada y en los datos personales. De hecho, sabemos que muy recientemente ya tenemos también una ley de protección de datos personales. Esa fue mucho después de la ley de transparencia, ¿no? Entonces, esos datos personales fue algo como una garantía institucional. Ahora, la fracción tercera señala 3 datos importantes. A, la prohibición de exigir que se justifique algún interés a la utilización que se le dará a cierta información. B, la gratuidad en el acceso a la información pública. C, la gratuidad en el acceso a los datos personales y en la rectificación de estos. Entonces, a partir de la entrada en vigor de la ley, la fracción establece claramente que cuando se solicite información no se tendrá que acreditar alguno o no se tendrá que acreditar interés alguno o justificar su utilización. Entonces debemos de entender que hay una exigencia ya de dicha fracción en un sentido amplio y a mí me llaman la atención pues justamente la síntesis de estas 3 cosas, ¿no? Por un lado, queda prohibido que se justifique algún interés para la utilización de la información. 2, la gratuidad del acceso a la información y también 3, la gratuidad del acceso a los datos personales. La fracción
cuarta, nosotros encontramos que se refiere a la existencia de mecanismos de acceso a la información y procedimientos, en términos generales, de la infraestructura necesaria para hacer realidad la práctica del derecho al acceso a la información. Entonces, la segunda frase contiene pues las cuestiones que deben de tener estos órganos, ¿no? Ser especializados, ser imparciales, tener autonomía operativa, autonomía de gestión y autonomía de decisión. Ahora, la fracción quinta menciona que todos los sujetos obligados a proporcionar información deben preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y tendrá que indicarse por vía legislativa o reglamentaria, lo que implica el concepto de actualización de archivos, precisando el periodo de actualización en que se lleva a cabo. Ahora, la fracción séptima menciona que la información relativa a recursos públicos entregados por el Estado a particulares también debe ser objeto del derecho de acceso a la información. Entonces, es importante señalar aquí que cuando la Constitución se refiere a recursos públicos, no se está limitando a los recursos económicos, sino que pueden ser de otro tipo. Entonces, como nos damos cuenta, ya va habiendo un avance muy notable en todo esto. Y pues bueno, vale la pena conocerlo, principalmente todo lo que implica el impacto que esto va a tener desde el punto de vista legal, pero también desde el punto de vista en la vida práctica, ¿no? Porque creo que esto es un importante paso para empezar a dar condiciones a que se den menos actos de corrupción, aunque obviamente no ha sido suficiente. La fracción séptima, señala que las conductas que están obligados a realizar los aplicadores prácticos de todo régimen jurídico en materia de transparencia y acceso a la información pública, las sanciones que corresponde aplicar a quienes observan dichas conductas. A partir de esta ley se empezaron a hacer adecuaciones y modificaciones a leyes secundarias, como por ejemplo los códigos penales, ¿no? O la ley o las modificaciones en la ley de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, en donde ya se tipifican incluso sanciones, penas, que habrán de ser pues que habrán de recibir si alguna persona violenta todos estos preceptos. Entonces, me parece que eso es un importante avance en este tema. Ahora, ¿cuáles son los principios que el legislador estará obligado a tomar en cuenta al diseñar un sistema de sanciones? Bueno, pues al menos debe de tomar los principios señalados en forma expresa o implícita en el párrafo tercero del artículo 14 constitucional, y que tiene que ver con los principios de reserva de ley, taxatividad, proporcionalidad y prohibición de analogía. Entonces, esos elementos son los que se habrán de considerar, y bajo esto se hacen una serie de interpretaciones y se resuelven casos, incluso ha dado motivo a que se creen jurisprudencias para casos ya particulares. Ahora, aquí vamos a señalar que como ya nos dimos cuenta, por un lado mencionamos algunos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el otro, revisamos solo algunos artículos de la Ley de Transparencia, que pues sí, de hecho, vale la pena que leamos la ley completa, ¿no? Para saber cuáles son, por ejemplo, en el artículo 8.7 está señalado estrictamente lo que los gobiernos tienen que publicar en sus portales en materia de transparencia. Está plasmado el derecho de petición a las instituciones, o sea, hay una serie de especificaciones, pero también hay otras leyes que en este caso tienen una relación directa con esto. Y, por ejemplo, tenemos la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la cual está integrada por 6 títulos, y en el título quinto, que justamente se denomina de la transparencia y difusión de la información financiera, que fue adicionado con la reforma del 12 de noviembre del 2012. Yo hace un rato les dije que a partir de que se crea la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental, como se llamaba en su origen, otras leyes secundarias que tienen que ver con la cuestión presupuestaria, con la cuestión financiera,
tuvieron también algunos ajustes para dar vida a esta ley. Y es el caso que estamos viendo, que regula los aspectos tales como la transparencia de todas las etapas del ejercicio presupuestario, desde el diseño y aprobación de las iniciativas, proyectos de leyes de ingresos y de presupuesto de egresos, pasando por el ejercicio de los recursos y concluyendo en las etapas que comprenden la rendición de cuentas y la evaluación de la gestión gubernamental. Yo usualmente les digo que, pues que a veces cuando desconocemos esta información somos dados a hacer comentarios superficiales y pues bueno, cuando no estamos trabajando dentro de las instituciones gubernamentales y en este caso de manera especial las federales o las que tienen que ver más con todas estas cuestiones como es la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues a veces hacemos comentarios, poco atinados a lo que realmente hay. Estoy de acuerdo que en México falta muchísimo por vivir en un mundo mexicano de más transparencia o de la transparencia necesaria para evitar actos de corrupción, pero cuando uno revisa todas estas cosas, pues nos damos cuenta que sí hay un importante avance, ¿no? Y que lo que nos queda es conocerlo, estar informados y también en la parte que nos toca cumplir con nuestras obligaciones. Yo le he comentado muchas veces, no solo se trata de aspirar a ser servidor público, a ser jefe en la administración pública, sino que la situación ideal sería que con todas las responsabilidades que ello implica, pues nosotros tuviéramos en cuenta que vamos a ocupar, que vamos a ser servidores públicos que van a servir a la sociedad y que no se van a servir de los bienes y recursos que hay dentro del gobierno, ¿no? Creo que a veces la falta de preparación, la falta de vocación, la falta de visión sobre lo que implica servidor público y más a todas aquellas personas que les toca administrar recursos públicos, pues son los que yo creo que tienen una mayor responsabilidad, ¿no? De dar resultados, de dar cuentas cómo se están aplicando esos dineros, porque como lo dice José Sosa en su libro sobre la transparencia, pues nos damos cuenta pues que cada vez, que frecuentemente hay fracasos, ¿no? Y tenemos casos de repente que son muy vergonzosos, de repente que salen de los límites de la cuestión legal, porque se violenta todo esto. Entonces yo creo que sí hay las condiciones básicas necesarias para que nosotros podamos revertir toda esta situación. Entonces, como se dan cuenta ustedes, la Ley General de Contabilidad Gubernamental en materia de transparencia regula las etapas del ejercicio presupuestario. Y recordemos que este ejercicio presupuestario se da cada año y pues es aprobado por el Congreso de la Unión, pero toda esta parte pues está ya regulada por estas leyes, ¿no? Entonces, ya lo que suceda cuando esto se aprueba, pues ese es otro asunto. Ahora, yo aquí les comparto el portal, así se llama, es una captura de imagen del portal de transparencia presupuestaria, que en este caso tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Si ustedes entran a este portal, van a poder revisar muchas cosas interesantes, ¿no? O sea, es información pública que se ofrece a todo el público porque no hay ninguna restricción para entrar al portal. Y bueno, por ejemplo, aquí ustedes van a encontrar, o como se dan cuenta aquí, un portal que dice transparencia. Pero además, aquí nosotros tenemos una serie de acciones y programas. Si ustedes le dan clic aquí, se van a encontrar con todos los programas que actualmente operan en el gobierno federal, cómo se llaman, a quién aplican, o sea, información que a veces por diversas razones no nos familiarizamos con ella, pero que sí es muy importante porque, bueno, ya existe esto, hace 20 años no estaba, ¿no? Sabíamos que había programas, pero pues conocíamos en este caso, pues los que llegan a la comunidad, ¿no? Pero no teníamos la facilidad, el acceso a este tipo de información, ahora ya está. De hecho, es muy probable que en algún momento ustedes hagan algún ejercicio y con este portal de transparencia presupuestaria que da cumplimiento, en este caso, a lo que dictamina
en lo general la Ley General de Contabilidad Gubernamental que acabamos de ver. Entonces, esta es una expresión concreta de que hay la posibilidad de acceder a cierta información. Sé que no es todo, sé que falta mucho, pero me parece que este es un paso importante. Entonces, quería que lo conocieran. Ustedes pueden entrar y pues empezar a explorar el portal, qué hay, qué me sirve, qué conozco, y hay muchísima información. Ahora, como nos damos cuenta, entonces, hay una serie de leyes que son parte de la normatividad en lo general de la transparencia y la rendición de cuentas. De hecho, en la actividad que yo les pedí para el 4 de febrero, es justamente que ustedes elijan alguna de estas leyes, que la bajen de la red del internet y que le den una revisada para que vean exactamente qué piden o qué hablan sobre la materia de transparencia y rendición de cuentas. Yo tomé como ejemplo la Ley General de Contabilidad Gubernamental y comentamos ya aquí que se va a encargar, como ya lo leyeron, se va a encargar de regular los aspectos de la transparencia de todas las etapas del ejercicio presupuestario. Eso es lo que hace la primera, ¿no? Y tiene todo un capítulo en materia, tiene el capítulo, en este caso el título quinto, que se denomina justamente de la transparencia y difusión de la información financiera. Entonces, el ejercicio que ustedes van a hacer es revisar alguna de las otras dos, hay otras más, y bueno, ver qué es lo que se está haciendo, ¿no? Bueno, ahora, aquí vamos a regresar un poco a lo que es la ley de acceso a la información pública. Yo les decía hace un rato que bien vale la pena que la leamos completa en algún momento de nuestra vida. Y bueno, por ejemplo, el artículo 3 dice que son fines de esta ley propiciar la transparencia de la gestión pública mediante la difusión de la información. Creo que entonces el portal de transparencia presupuestaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues finalmente está dando de algún modo cumplimiento a este asunto del acceso a la información pública. ¿Cuál es el otro propósito que marcaría este artículo? Bueno, fomentar la cultura de transparencia. Pero yo siempre he dicho, si lo conocemos, pero no lo usamos, si no lo aplicamos, entonces esto no tiene sentido y parecerá que solo es teoría, ¿no? Y vaya, no se trata de hacer un cambio de 360 grados, pero sí se trata que al menos en la parte que a nosotros nos toca, pues podamos vivir una cultura de transparencia, por decirlo de algún modo. Ahora, el artículo 6 de la Ley de Transparencia dice que la transparencia es el deber actuar apegado a la ley, apertura y publicidad que tienen los servidores públicos en el desempeño de sus competencias y en el manejo de los recursos que la sociedad les confía. Cuando votamos por ello, es obvio, para hacer efectivo el derecho de toda persona a conocer, vigilar la gestión gubernamental. En la lectura que hemos hecho del libro de transparencia que estamos revisando de José Sosa, pues nosotros nos hemos encontrado con una explicación conceptual de la transparencia. Por ejemplo, algunos autores dicen que hay dos tipos de transparencia, ¿no? La opaca y la clara. Pero en el caso de lo que dice la ley, que también es importante porque al final del día las instituciones y los servidores públicos se desempeñan en función de lo que está en la ley, ¿no? A lo mejor no tienen, y que es lamentable, un marco conceptual histórico, filosófico de los propios términos y de la importancia que esto tiene, pero lo que sí tienen es una ley que les señala de algún modo cómo van a operar en la vida práctica, y eso me parece que es muy importante. Ahora, la ley de ética gubernamental, derivado especialmente de estas leyes de transparencia, en muchas instituciones para combatir la rendición, bueno, para generar la rendición de cuentas, muchas instituciones sociales, educativas, políticas, gubernamentales, pues han venido como que en una oleada de crear sus códigos de ética, ¿no? Sus leyes de ética. Entonces, en ellos nos vamos a dar cuenta si revisamos que muchas de estas, uno de sus principios es justamente la transparencia y en otros es la rendición de cuentas. Entonces, lo que se trata con ello es de algún modo indirecto darle vida a la ley de transparencia
y acceso a la información pública, ¿no? Y lo vemos plasmado en distintos ámbitos de las instituciones. Ahora, en ese sentido, la transparencia no solamente es una ventana al funcionamiento del poder, sino debe de ser un estilo de gestión y de operación que abarca todo lo que hace pues, los servidores públicos, no solamente la policía, sino todos los que están en el servicio público. Dije hace un rato que quienes tienen una mayor responsabilidad es la gente que fue electa popularmente o la gente que fue nombrada como jefe, pero también todos los demás, yo siempre he dicho que todos los que devengan un sueldo en las administraciones públicas, pues está obligado a actuar con resultados, está obligado a ser transparente en lo que hace y en rendir cuentas porque está usando recursos públicos, ¿no? Yo recuerdo que en un tiempo que trabajé para un ayuntamiento, pues nosotros estaba yo en el área de servicios públicos y bueno, es un área que, pues, como obras públicas, estaba gastando pues mucho material, ¿no? Entonces, pues nos dimos a la tarea, se nos hicieron auditorías, fue la Contraloría, y lo que descubrimos, desafortunadamente, es que el personal de limpieza, pues se robaba mucho material, ¿no? Escobas, jergas, líquidos para limpiar, y pues eso implicaba que, que estuviéramos gastando mucho en comprar eso, pero de repente la autoridad pensaba que era normal porque se hacían se hacía el aseo de las áreas, pero ya cuando empezamos a revisar esto, pues notamos esa situación, entonces, y entre otras fallas, ¿no? Entonces lo que hicimos pues fue poner candados, y pues sí, hubo un ahorro como del 30% o un poco más para la compra de todo lo que estamos haciendo. Y voy a lo mismo. A veces nosotros pensamos que porque somos administrativos, que porque somos personal operativo, este asunto no es para nosotros. Y yo creo que es para todos. Porque, por ejemplo, una pala, una escoba, pues se compra en una administración pública, municipal, federal o estatal, pues se compra con recursos públicos, una computadora, una pantalla. Entonces debe ser única y exclusivamente para uso de ahí y no para uso de nuestra familia o nuestros artículos personales, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que en verdad mucha gente todavía no entiende. Ahora, hablando un poco de esto que ya hemos visto en las lecturas, la rendición de cuentas, que es sinónimo de accountability en inglés, es otro tema que también ya está trabajándose en materia de las leyes, y la base legal deriva justamente de la Ley de Acceso a la Información Pública, cuando dice en su artículo tercero que hay que impulsar la rendición de cuentas en las instituciones y dependencias públicas, ¿no? Y esa parte de impulsar, ¿no? A lo mejor en algún momento tendríamos que colocar, es obligatorio de todos y todas, de todos los servidores públicos, rendir cuentas, ¿no? En la parte donde nos está tocando desarrollar una función como servidor público. Aquí tenemos en el artículo cuarto, en el inciso H, donde la rendición de cuentas, quienes desempeñan responsabilidades en el Estado, administran bienes públicos, están obligados a rendir cuentas ante el público y autoridad competente por el uso y la administración de los bienes públicos a su cargo y sobre su gestión de acuerdo a la ley. Yo mencionaba hace un rato en la experiencia que tengo, pues que al estar dentro de una administración pública municipal por casi todo un periodo, pues uno se da cuenta, ¿no? Cómo hay mucha gente que utiliza los automóviles, los recursos materiales para uso personal, incluso para uso familiar, ¿no? Yo siempre lo he puesto en la mesa de crítica de que no es posible que un auto que es comprado con dinero público, en los fines de semana, pues el servidor público ande paseando a la familia, ¿no? Porque al final del día es un medio de transporte para las actividades de un servicio público, no es un medio de transporte para el uso de una familia. Y créanme que pues en muchos ayuntamientos desgraciadamente hay esto, ¿no? Entonces hay un desgaste de la unidad, y el desgaste de la unidad pues va a ser algo que va a tener que cubrir el ayuntamiento. Hay un desgaste de combustible que también tendrá que contribuir, que tendrá que cubrir el ayuntamiento, y finalmente no habría necesidad de eso, ¿no? Si la gente entendiera
que el transporte es un medio para su trabajo como servidor público, no es un medio para satisfacer las necesidades de la familia en un fin de semana. O sea, creo que son cosas que no tendrían que estar pasando. Entonces, por eso, aquí se señala que la actuación de las personas sujetas a esta ley deberán regirse por los principios de ética pública, ¿no? Y de rendir cuentas. Entonces, como se darán cuenta, hay mucha información. Ahorita no enfatizamos en las leyes que ya cité, pero sí es necesario que nosotros, pues como profesionistas en la administración pública tenemos esto, consideremos esto de una manera muy responsable y que ustedes en el trabajo que me van a compartir pues puedan estar agregando en ese reporte de lectura unas ideas derivado de todo esto, y una conclusión que ustedes consideren pertinente al tema. Entonces, pues yo de mi parte, con esto cierro. Para mí ha sido un gusto estar en esta sesión y pues bueno, estoy atenta para las dudas que ustedes tengan y pues que pasen una excelente noche, porque el video ya lo estoy grabando de noche y pues nos vemos muy pronto y hasta luego.